A ver, aquí lo que pretendo con este vídeo es mostrar la velocidad de lectura-escritura de una instalación de Windows hecha en distintos tipos de discos. Los que yo de momento dispongo son un SSD, un Keystone sencillo, el más económico de todos, un NVMe con puerto M2, también de Keystone y también el más económico de todos, y un HDD de Seagate, si no estoy equivocado. Bueno, lo muestro en mi pantalla de escritorio. Yo tengo mi equipo en el cual tengo instalado en el disco SSD mi Windows. En el NVMe lo tengo para almacenar máquinas virtuales y tareas que quiero que se ejecuten relativamente rápido, algún juego y demás. Y en el HDD pues guardo datos, los datos que realmente quiero tener ahí como fotos, vídeos, etcétera, y que realmente no necesito velocidad cuando accedo a ellos, pues están todos en mi HDD. El test se lo voy a pasar con 128 megas de lectura a escritura a los tres discos que tengo, el C, el E, que es el NVMe, y el HDD. Solo quiero comprobar las velocidades que tengo. Entonces paso el test al SSD en primer lugar y debería dar en torno a 500, que es la velocidad tanto de lectura como escritura secuencial de estos discos. Un poco la máxima teórica. Vale, ¿está bien? Y ahora comienza con el test de escritura. La velocidad pues debería ser similar. Bueno, el test está finalizado y vemos que la velocidad pues, de lectura y de escritura está por encima de los 500 megas por segundo. Ahora nos vamos al NVMe, que es el disco E, tal y como vemos en nuestro equipo. Y repetimos el test. Vale, en este caso vemos que la velocidad de lectura está en torno a los 2000 megas por segundo y la de escritura 1146. En cualquier caso, muy superior a la del SSD. Como he dicho, es un NVMe bastante antiguo, de los primeros que yo pude comprar y no es especialmente rápido. Y además lo tengo con una tarjeta adaptadora de NVMe de puerto M2 a PCI Express por 4. No es como tenerlo de forma nativa. Y ahora le quiero pasar el test a mi HDD, que es la unidad F. Tal y como vemos aquí, yo les tengo las etiquetas puestas. Lo que quiero es que verifiquemos, paso el test. Lo que quiero es que verifiquemos que los discos tienen la velocidad que les corresponde para luego hacer una prueba real con el VMware de máquinas virtuales con Windows 10 en cada uno de ellos. Vale, y una vez terminado el test en el HDD, vemos que la velocidad de lectura está en 255,50 megas por segundo y la de escritura en 137. Es la más baja de todos, eso ya lo sabíamos, por que un disco HDD, al tener partes móviles y sus velocidades y demás, pues son estas, las más bajas. Vale, verificamos entonces que mis discos son lo que dicen ser. Ahora corresponde la instalación de máquinas virtuales en ambos discos. Voy a descargar esto fue el Crystal Disk Mark cuando me lo descargué para ustedes, y ahora lo que me quiero descargar es el Windows 10 en su última versión. Me voy a descargar una ISO con la utilidad de Windows para que sea lo más reciente posible y no estarme preocupando por actualizaciones y demás, porque voy a hacer alguna prueba que otra con este disco. Bueno, me descargo la herramienta y me la instalo me la descargo en el disco en mi carpeta de descarga. Muy bien, la herramienta se descarga enseguida y ahora simplemente tengo que elegir las opciones adecuadas para bajarme el Windows 10 para procesadores de 64 bits, aunque lo detecta automáticamente el descargador.
Bueno, aquí es donde decimos si queremos actualizar este equipo o crear medios. Vamos a crear un medio de instalación. Nos detecta nuestra máquina, español, Windows 10, x64. Siguiente, y decimos que queremos descargar una ISO, que es lo que necesitamos para instalar nuestro Windows 10. La ubicación yo lo voy a descargar en mi carpeta de descargas, que si no me equivoco está en mi disco SSD. Bueno, aquí voy a descargar la ISO. Mientras se descarga la ISO voy a ir preparando la estructura para la instalación en los 3 discos con las mismas condiciones. Vale, en equipo, en mi disco SSD, tengo una carpeta con el nombre VMware. La dejo aquí abierta. En mi equipo, en el disco NVMe, tengo entre otras una carpeta VMware y también vacía, la dejo aquí abierta. Voy a reducir un poco el tamaño de las ventanas, dado que no necesito gran tamaño para mostrar lo que quiero que se vea. Aquí la tenemos en el NVMe, aquí vemos SSD, NVMe y ahora faltaría el HDD. Muy bien, las alineamos aquí un poco. Y nuevamente en equipo y al HDD. Aquí lo tenemos. Vamos a reducir, a ver si caben las 3 en el alto de la pantalla. Sí, sí van a caber. Muy bien. Aquí tenemos VMware y en nuestro VMware pues está vacío. Posteriormente va a haber una carpeta de Windows 10 en cada una, que será la máquina virtual correspondiente a cada instalación, y no voy a copiar la máquina de un disco a otro. Esa prueba la haré en otro momento. Ahora lo que voy a hacer es crear 3 máquinas virtuales, una en cada disco, y las 3 con el tipo de disco recomendado, que si no recuerdo mal es el SCSI. Se pueden hacer muchísimas pruebas porque podemos elegir un SATA, podemos elegir un NVMe, pero yo lo voy a hacer estándar SCSI recomendado. Es imposible que no tenga el VMware instalado. Vale, pues nada, me lo descargo. Lo instalamos. Vale, nuestra imagen ISO está terminada, así que finalizamos y sabemos que la tenemos en C Download. Muy bien. Cerramos esto. Ahí está. Muy bien. Y tenemos nuestro VMware también instalado. Nada, abrimos. El instalador va a ser siempre el mismo, que va a ser el que me he descargado. Tengo en descarga Windows. Este es el instalador. Voy a darle un nombre a la primera. Bueno, la primera la vamos a guardar en C, en el disco SSD en VMware, en esta carpetita. Aparecerá aquí en breve. Y el nombre que le vamos a dar es Windows 10 x64-SSD para identificarla. Siguiente, además de que esto es importante para luego poder tener las 3 máquinas virtuales y que no haya conflicto con el nombre de los discos y demás. Siguiente, 60 GB de disco. No necesitamos tanto. Hay con 30 GB. Y quiero que me guarde todo en un solo disco virtual. No quiero múltiples archivos. Vale, siguiente. Vamos a modificar nuestros hardware. Le vamos a poner pues en torno a los 3000 a 3000 a mano. Y procesadores le voy a poner 3. Número de cores, perdón. Números de núcleos solo 2. Lo demás lo voy a dejar tal cual. Close. Y ahora Finish. Aquí se está creando el disco y vemos que ya se ha creado toda la estructura de la máquina virtual en el disco SSD. Tenemos que esperar un poco y luego, mientras se ejecuta la instalación, yo iré creando las máquinas virtuales en los otros discos.
he hecho el proceso desde cero. De hecho, no tenía ni siquiera el VMware instalado. Este ordenador lo he instalado el Windows hace muy pocos días y, y aún tengo que meterle pues los programas que no tengo. Boot normally, exacto. Tenemos que pulsar una tecla para que se meta en la instalación de Windows y ya arranca la instalación. Bueno, ¿podemos ir creando otra? Pues sí, como es en discos independientes y todos tienen buena velocidad, pues no debería de ser un problema. Me voy a abrir el VMware. Eso sí, tenemos que darle a las opciones que necesitamos. Español. Instalar ahora. El proceso se está iniciando. Aquí tenemos nuevamente otra máquina virtual. Vale. Vamos a ir reestructurando la ventana. Vale, no voy a utilizar clave. Es una prueba. Voy a instalar el profesional en todos. Vale, acepto los términos de licencia. Personalizada en mi disco de 30 GB. Siguiente. Y ahora ya él pues va a trabajar solo. Creamos una nueva máquina virtual. Vale, esta la voy a crear en el disco NVMe. Es decir, me voy a mi disco NVMe, VMware, y aquí voy a crear la máquina virtual. Vale, ay, perdón, esto ha sido el ISO. Vale, me lié. Esta es la ubicación del ISO que dejamos la que está. Siguiente, aquí es donde elijo mi espacio en el NVMe VMware. Aceptar. Ahora aparecerá aquí la máquina que voy a crear. Pero como antes le voy a poner un guión y le voy a poner NVMe para saber qué es la que tengo instalada en mi NVMe. Y una vez le haya puesto los parámetros iniciales, pues pasaré a crear la del HDD. Y ya estamos en el paso de copia y preparación del Windows. Abrimos una tercera ventana de Windows 10 x64, Windows 10 x64 en nuestro HDD. ¿Vale? Creamos una nueva máquina, la ISO está correcta. Siguiente. Vale, y aquí voy a coger mi HDD, mi carpeta VMware. Y voy a etiquetar la máquina con un guión y HDD. Así sé que es esta. Siguiente. Ya vemos que en la creación del disco, tanto en el SSD como en el NVMe, fue prácticamente instantánea. Aquí pues va tardando porque está creando ese fichero de formato VMDK en un disco pues con una velocidad mucho menor.
Vale, hacemos el test como antes, solo con 128 megas para no copiar un giga ahí 5 veces y reducir pues la vida de los discos, porque al final cuanto más copiemos y leamos de ellos, pues más uso le damos. Vamos a hacer un test secuencial como en el otro y lo vamos a ejecutar uno por uno. Vamos a dejar que este termine y luego lo ejecutamos en el NVMe. Y vemos cómo va nuestra máquina Windows, ¿vale? Esta es nuestra HDD. Ya digo yo que funciona, o aparentemente funciona más lenta. Vamos al equipo. Todavía no puedo ni siquiera escribir en ella. Muy bien, bueno, pues vemos que en el SSD, en la máquina con Windows SSD, la máquina virtual dentro del SSD es capaz de copiar y leer a una velocidad muy superior que en el propio disco. Vale, tenemos que tener en cuenta que ahora hemos creado un disco virtual en formato VMDK y que ahora, digamos, todo lo que pasa con esta máquina virtual pasa dentro de ese disco, de ese archivo. Lo vamos a dejar ahí trabajando y vamos a ver cómo va nuestra máquina en el disco HDD. Ahora sí tenemos que ver la carpeta Shared Folder. Como se ha podido comprobar, esa carpeta no va a salir, aunque la tengamos mapeada, si no tenemos las tools de VMware instaladas. Vale, esto tenemos que hacerlo por instalación de Windows en máquina virtual. Ahora es importante marcar también 128 megas de lectura escritura. Este disco es el C porque no hay otro. Y vamos a hacer, dado que el NVMe ya ha acabado, vamos a ejecutar el test ya. Lo dejamos aquí trabajando y nos vamos al NVMe. Ahí no le había dado, pues lo arranco. Y vemos como la velocidad de todos los discos es muy similar. Voy a reducir las ventanas para que podamos ver las tres ventanas a la vez. A ver si lo consigo. Vamos a ponerlos en orden. Tenemos SSD primero, luego NVMe y luego nuestro HDD. Vamos a ejecutar ahora el test con 1 GB de datos en solo 3 pasadas. 1 GB de datos, solo 3 pasadas. Hace la media de las 3. 3 pasadas, 1 GB de datos. Muy bien. Y arrancamos el test en todos los tests. Todos. Bueno, pues ya tenemos los resultados y aquí podemos ver que el SSD es rápido, ¿vale? El NVMe es más rápido, ¿vale? Y el HDD es el más lento. Los datos se parecen mucho a los datos del disco de la máquina física. Y eso todo tiene que ver, ¿vale? Con el fichero en el que estamos almacenando nuestro VMDK, ¿vale? Y en este hay una explicación muy sencilla por qué antes era más rápido y ahora es más lento. Y tiene que ver con el tamaño del archivo, ¿vale? Tiene que ver con el tamaño del archivo. Si yo repito esto con un archivo de 64 megas, este test va a darme unos números altísimos, ¿vale? Ya vemos que ha vuelto a 882 megas. Voy a parar el test
voy a apagar todas las máquinas virtuales que yo, por haber trabajado con ellas, tanto con una máquina en un HDD como un NVMe como un SSD, sé que la máquina del disco HDD es la más lenta que trabaja de forma general. He trabajado mucho con máquinas virtuales. Vale, lo que no había hecho era los test hasta ahora. Yo voy a arrancar ahora las dos máquinas a la vez y veremos cuál arranca primero. Voy a arrancar una y otra. Muy bien. Vamos a arrancar las dos máquinas a la vez, la NVMe y la HDD. Las arrancaremos a la vez a ver cuál de las dos arranca primero, cuál es más fluida y cuál nos puede dar un mejor rendimiento. Arranco y arranco. Va a haber un segundo de diferencia en el clic, clic, clic. Y aquí veremos cuál arranca primero. Tenemos NVMe por el lado izquierdo, HDD por el lado derecho. La NVMe, aunque empezó a arrancar después, arranca primero. Así que en definitiva es más rápida la máquina en el NVMe que en el HDD. No es la misma velocidad. Vale, de antemano ya sabíamos esto porque está trabajando en discos distintos y al final, aunque esté trabajando dentro de un fichero VMDK, que ya tiene un tamaño y ya se estructure dentro, al final está trabajando dentro de un disco que va a ser de una velocidad. Si no, no tendría sentido virtualizar en discos NVMe, sino todo el mundo virtualizaría en discos HDD. Y eso no es lo que está pasando. Bueno, a modo de resumen, es complicado decir si un SSD, un NVMe o un HDD tienen distintas velocidades de reproducción de la máquina virtual, pero sí es verdad que en determinadas condiciones la máquina virtual instalada en un disco HDD va a funcionar a la velocidad máxima que el disco permite, que es 130 megas. Sin embargo, en el SSD y en el NVMe nunca va a existir un límite de velocidad tan bajo. Es igual la operación que se esté realizando, el límite de velocidad será la velocidad, digamos, mínima, media, que sea capaz de dar ese disco en ese momento. Así que en realidad depende del proceso que se esté ejecutando, pero por lo que hemos visto, en general sí es menor la velocidad de un disco HDD en el cual hemos virtualizado. Bueno, espero que el vídeo haya gustado. Se puede profundizar muchísimo más en él y se pueden hacer muchísimas más pruebas. Puede que haga un nuevo vídeo dando más detalles de este proceso que hemos realizado. Hasta luego.